ya para iniciar, voy a presentarme. Mi nombre es Héctor Mercado, yo soy ejecutivo comercial de Compaquí y el día de hoy estoy acá en la ciudad de Guadalajara, en las oficinas, en la oficina matriz de Compaq, y vamos a trabajar sobre la norma oficial mexicana, la NOM 035, que hemos estado escuchando por todos lados, y vamos a hacer una revisión general de la norma para que, digamos que tengamos un panorama mucho más amplio de lo que hemos venido escuchando así suelto. La idea sería entonces eh, revisar, decía, de manera general y con esto pues ubicar las partes de la norma, cómo está organizada y qué es lo que hay que hacer en este año, ¿no? Que yo creo que es parte de lo más importante. Creo que la alerta ya está encendida, ya sabemos que hay que trabajar respecto de la norma 35 y lo que hace falta pues es saber pues por dónde, básicamente. Entonces, dentro de esta presentación tenemos esa información para que ya tengan claro por dónde hay que iniciar, qué es para el siguiente año y qué implica de manera pues completa. Con esto creo, yo estimo que sí podrían ya tener claro por dónde iniciar, ¿va? Esa va a ser la intención del día de hoy y entonces pues no me queda otra más que agradecer a ustedes por darse el tiempo de firmarse en la sesión y poder, junto con nosotros, pues revisar este tema que es bastante importante. A nombre de mis compañeros allá en CODESI, les agradezco pues el estar acá, ¿sale? A nombre también, por supuesto, de Compaqui, a quien yo represento, pues les decimos gracias y bienvenidos. Vamos iniciando con la sesión. Y lo primero que hay que conocer respecto de la norma es pues que tiene que ver con una serie de acciones, digamos, que va a tener que hacer la organización, y cuando digo organización me refiero a tu empresa. Entonces sería una serie de acciones que realizará la organización para, yo diría en términos generales, pues vigilar que haya un entorno saludable para trabajar. Esto implica, por supuesto, identificación, análisis y prevención de factores de riesgo. Y acá la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues lo engloba en psicosocial. Un poquito más adelante veremos exactamente a qué se refiere o cuáles son las partes que analiza esta ley, que trabaja esta ley, lo voy a poner así, y que en su conjunto es lo que le llama la Secretaría de Trabajo, pues los factores de riesgo psicosocial, ¿sale? Ahorita por lo pronto nada más quédense eso en la mente, en que pues la norma busca que haya un entorno favorable para trabajar. Y bueno, para que suceda esto, para que suceda este entorno, pues tenemos que identificar a través del análisis lo que está sucediendo para luego tomar acción a través de políticas y de acciones de contención de lo que esté sucediendo y evidentemente también buscar no solo contener, sino además prevenir hacia futuro, pues situaciones que no sean favorables al entorno, ¿va? Así, en términos muy generales, eso es lo que podríamos decir. Por supuesto, ahorita iremos desmenuzando pues lo que traemos dentro de la presentación. El objetivo, ya creo que me adelanté un poco, ya lo mencioné. Repito, un poquito más adelante vamos a ser más claros con qué es esto de los factores de riesgo psicosocial. Más allá de a lo mejor psicólogos o de trabajadores sociales, creo que tendré muy claro a qué se refiere, pero pues ya si hablamos de las demás personas que estamos dentro de las organizaciones, pues ya no es tan clara esa palabra, ¿no? Entonces, por eso es necesario que la vayamos aclarando. Bien, ¿cuándo entra en vigor esto? Pues a partir del 23 de octubre, una parte de la norma. Sabemos que fue publicada desde el año pasado, por eso es que ahora entra en vigor. A partir del 23 de octubre entra solo una parte y hay que tener bien claro qué parte es para aplicarla, ¿no? También es necesario considerar que es una norma oficial mexicana como otras que hay, ¿no? México genera estas normas para cuidar ciertos aspectos digamos que del entorno productivo y en general, ¿no? Del país. Entonces, la norma 35, la norma oficial mexicana 35, aplica para todo el país, como estas otras normas que les estoy mencionando, ¿no? Y al ser
oficial mexicana, pues tiene carácter de obligatoria. Entonces, por supuesto que existe una, bueno, no una, sino consecuencias de no estar aplicando lo que se establece en la norma. En este caso, vean cómo empezamos así ya a tener como datos más finitos de cómo está construido esto. La norma en sí, tal cual, dentro de pues sus numerales, que es como está establecida, como está formada, los numerales y los capítulos, así, está establecida, no tiene propiamente una consecuencia ahí dentro. Sin embargo, vean lo que dice el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción quinta. Dice, de 250 a 5,000 veces el salario mínimo eh, será, bueno, se aplicará al patrón que no observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes, y ahí hay que resaltarlo, para prevenir los riesgos de trabajo. Entonces, independientemente de que en la propia norma oficial mexicana no esté establecida esa consecuencia, acá sí está, porque la norma oficial mexicana forma parte de las leyes que son para prevenir los riesgos de trabajo. Por ende, la medida como consecuencia, la sanción, podría ir de los 26,000 pesos al medio millón. Así lo podríamos dejar, ¿va? Está curioso que aparezca ahí salario mínimo. Todos sabemos que ahora ya se trabaja en relación a UMAS. Sin embargo, esta ley, pues no, en su texto, pues no la han actualizado, por eso lo ponemos así. Sin embargo, creo que ahora todos tenemos claro que trabajamos en relación a UMAS. Finalmente digo, lo que más importa es el monto, ¿no? Cuánto realmente pagas, pues es lo que está por acá. Eso es exactamente lo que tendríamos, bueno, el rango de lo que habría que pagar si es que incurrimos en, pues en alguna falta relacionada con esta norma. Entonces, eso sí, ojo, cuidado, hay que tener bastante cuidado al respecto. Bien, un poquito de contexto de por qué fue necesario que se implantara o que hubiera una iniciativa en relación a, pues, a mejorar la situación laboral. Pues bien, casi en nada somos primer lugar en México. De repente luego pasa malamente que en cosas negativas lo somos y este no es la excepción, ¿no? Entonces somos el primer lugar a nivel mundial de estrés laboral. Entonces ese es uno de los factores que provoca, sumado a los altos índices que hay dentro de las organizaciones de síndrome de burnout. Y si alguien no ha escuchado ese término, pues tiene así digamos que de una manera muy simplista, burnout sería un nivel de estrés altísimo que tiene efectos físicos severos en tu cuerpo que no te permiten trabajar, tal cual. Eso sería, pues es un anglicismo y pues cuando de repente lo traducen al español, pues se trata de el síndrome del quemado, ¿no? Está tan altísimo tu estrés que se hace esta como analogía de te estás quemando, ¿no? Digamos que de los niveles tan altos que estás sintiendo de estrés. Entonces, bueno, esa es parte de. Solo el 20% del ambiente laboral es sano. Y otra estadística, pues, interesante también es que el 25% de los infartos que se tienen como en récord, los servicios de salud, pues el 25% de esos son infartos a raíz del estrés laboral. Y bueno, es obvio, es de repente medio complicado aseverar eso, ¿no? Porque pues seguro tendrá que ver también con hábitos en general de la persona. Sin embargo, pues de alguna manera, si se fijan acá abajo están las fuentes de esta información, por acá, es Expansión, Forbes, la revista Entrepreneur, la OCDE, la UNAM y la OMS, ¿no? Alguno de estos organismos pues finalmente aplicó para un estudio para finalmente saber que era específicamente por estrés laboral. La primera parte de lo que vimos ahorita como contexto de por qué fue necesario, pues creo que las estadísticas son alarmantes, ¿no? Y todavía hay más, y acá las tenemos. Hay un 7.3% si comparamos contra el costo total de la nómina, por decirlo de alguna manera, el 7.3% de la nómina sería un costo por ausentismo. Si tomamos el 100%, entonces
el rubro es, si lo consideráramos como un rubro, el ausentismo consumiría 7.3% del costo anual. ¿Va? Entonces es alto y es bastante alto. El 23%, se pierde el 23% de la productividad por reemplazo de personas. Porque quizás la persona pues no se sintió ya cómoda, puede ser por el estrés, puede ser porque no dominaba el trabajo, porque no se sentía motivado. Todos estos, o bueno, estos tres que acabo de mencionar, son pues situaciones achacables a que la situación laboral, el entorno laboral no es el adecuado. Entonces, el que se vaya alguien provoca una pérdida de productividad del 23%. Luego, también perdemos productividad en el tiempo que buscamos el reemplazo. Y yo creo que ustedes también lo tienen claro, ¿no? Más de alguna vez han necesitado pues cubrir un puesto de alguien que dejó la empresa y entonces pues más allá de que no hubiéramos cuantificado, pues ahora ya más o menos tienen idea, esto es lo que se pierde de productividad de la que tenía una persona que estaba trabajando y se va. Entonces, de esa productividad, al menos perdemos el 23% y luego, al buscar el reemplazo, perdemos otro 26%. Entonces, eso provoca que, que no sea económicamente viable para las empresas. Por lo tanto, creo que sí era necesario que algún órgano de gobierno actuara para mejorar el entorno, digamos que el clima, la situación laboral. Porque, pues por supuesto, creo que todos lo tenemos claro. De repente ahí oímos discursos de que, pues como discursos idealistas de es para la mejora de los trabajos, pues sí, de los trabajadores, perdón, del ambiente, etcétera. Por supuesto que lo es. Pero de fondo también tendremos que ser muy objetivos y darnos cuenta que más allá del idealismo, que va a ser consecuencia obtener mejores condiciones, pues de entrada estamos siendo más improductivos, ¿no? Y también hay estadísticas que no están acá en la presentación que nos dicen que nuestro país, perdón, es de los que más horas trabaja, sin embargo, es de los que menos productivo es en la relación con las horas trabajadas. Vemos países, pues, de primer mundo que trabajan mucho menos horas que nosotros y que son más productivos y generan más. Por ende, es que se vuelve muy importante que pongamos atención en lo que está pasando hacia adentro de las empresas. Es necesario tomar acción para que una vez que se analice, que se pongan políticas, que se cumplan principalmente, pues seamos más productivos. Y yo invitaría a que no pierdan de vista ustedes dentro de su organización esto que estoy mencionando. No va a ser todo, o sea, hay varias maneras de verlo, ¿no? Como, pues lo tengo que cumplir y si no hay una multa. La dos, de manera idealista, pues está bien porque vamos a estar mejor todos. Y la última es también por cuestiones de productividad. Yo diría hagan una mezcla de eso, basada en la personalidad de su propia empresa. Y aumenten o ponderen cada uno de estos componentes que acabo de mencionar, pues totalmente ligado a la personalidad de tu empresa, para que sí sea genuina la adopción por parte de las personas. Y entonces sí tenga sentido para todos los que van a ser parte de este esfuerzo y sí obtengamos buenos resultados, ¿no? Creo que eso puede ser una muy buena opción. Entonces, bueno, siguiendo, ¿qué se escucha, no? Nos plantea la presentación, pues, de todo tipo de discursos, ¿no? De muchos memes, por supuesto. Y, y aquí en el caso de los memes, pues, está divertido y todo, sin embargo, pues, creo que tenemos que ir un poquito más allá para no solo conocer lo que dicen los memes, sino, pues, más en forma, ¿no? Lo que plantea NOM. Hay obligaciones dentro de la norma del patrón, que yo creo que es hacia donde todos hemos escuchado más, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nos dice, hay que implantar una política por escrito de prevención de riesgos psicosociales, que no hemos todavía entrado o ahondado en exactamente qué es un riesgo psicosocial, pero un poquito más adelante. Ahorita, por lo pronto, piénsenlo nuevamente de manera muy simplista, como implantar por escrito políticas de prevención para un ambiente laboral sano. Piénsenlo así porque funciona. Luego, identificar y analizar nuevamente, pues,
¿Qué factores hay para que haya riesgo de que el ambiente no esté realmente sano para laborar? Luego, identificar y analizar factores nuevamente de riesgo, igualito que lo estoy diciendo acá, pero además el entorno organizacional. Ahora, un poquito más adelante nos daremos cuenta de la diferencia. Por supuesto que luego hay que adoptar medidas para prevenir esos factores de riesgo. Identificar, por ejemplo, también qué trabajadores han sido sujetos a un acontecimiento traumático que fue severo. Y aquí podríamos definir esto de acontecimiento traumático severo como el haber presenciado algo de verdad fuerte, ¿no? Como un asalto donde pues alguien murió o un atropellamiento muy fuerte. Cosas que hayan provocado pues un trauma psicológico a la persona que lo presenció. Y bueno, ahí nos menciona una guía, pero no me quisiera meter ahorita en ese rollo. Por lo pronto véanlo nada más como las obligaciones y ya llegaremos a ese punto de qué es eso de las guías de referencia, que sé perfectamente que ya lo habrán escuchado, pero para no revolverlos más, ahorita céntrense nada más en las obligaciones del patrón. Luego, también es obligación del patrón practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a las personas que integran pues su plantilla. Por supuesto, y aquí empezamos otra vez a meternos a vericuetos que han sido pues bueno, que han sido tema fuertemente en los medios, ¿no? En las redes sociales, por ejemplo. Y lo es pues tema porque en los memes, en los dichos de las pláticas, etcétera, se habló mucho de que ahora las empresas deberían de tener pues, a un psicólogo de planta. Eso no lo dice la norma. Lo que dice es que pues hay que evaluarlos. Y bueno, aquí no lo menciona, pero pues también habría que tomar acción, más adelante lo va a mencionar. Y esto implica que los canalicemos para que les den atención. Pero la norma no dice, tiene cada empresa que contratar los servicios de un médico o de un psicólogo para que esté a mano de sus trabajadores. No, ya dependerá de la naturaleza de cada organización, pues si decide hacerlo o no. Lo que sí es una obligación es canalizar para su atención. Eso incluye el IMSS o el ISSSTE. ¿Sale? Difundir y proporcionar información a los trabajadores también es importante. Y lo menciona la norma, sin embargo, yo también lo plantearía como para, para fin de que las personas que integran tu empresa puedan ser sujetas a este análisis, digo, yo creo que ya todos escucharon que esto tiene que ver con aplicar cuestionarios. Entonces, para que puedan contestar estos cuestionarios, pues es necesario proporcionar información a los trabajadores. Vamos a ver ejemplos de las preguntas y se van a dar cuenta que si tú no le explicas bien a las personas que integran la empresa, pues te van a contestar probablemente de manera inadecuada. Y yo creo que eso es un riesgo muy alto. Por ende, necesitamos difundir y dar información a los trabajadores. Y otra parte vital acá, en esta norma, llevar registro de resultados. Yo creo que gran parte de lo que implica esta norma es tener la disciplina de llevar registros de todo lo que sucede alrededor de la aplicación de la norma. Entonces es bien importante que lo consideremos y ahorita van a ir saliendo las situaciones. Aquí empezamos un poquito con la definición de los riesgos psicosociales. Y entonces lo define de la siguiente manera la propia norma. Son aquellos que pueden provocar, por ejemplo, trastornos de ansiedad no orgánicos, que afecten, por ejemplo, el ciclo de sueño-vigilia, que más, en término un poquito más como pues, fisiológico, le llamamos ciclo, perdón, circadiano. Bien, entonces afectan, nos vemos acá, el ciclo de sueño-vigilia, que también tenga que ver con estrés grave y adaptación, y que sean derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo o de la exposición a acontecimientos traumáticos severos, como los que ya mencionamos hace rato. Bien, entonces ya ahí va como aclarándose. Nada más, digo, pues suena medio raro esas palabras o frases como ciclo circadiano, conceptos, pues, ciclo de vigilia, sueño, vigilia. Y lo podríamos considerar como cuando ya la situación
que estás viviendo dentro de tu trabajo te está afectando de manera física y que no es así como light, ¿no? Sabemos que todos, pues de repente tenemos estrés. Sin embargo, no puede ser una situación constante. Y además de eso, pues llega un punto donde ya el estrés es muy alto y que te imposibilita, pues, trabajar. Entonces, más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Todos esos factores que pueden llevarte a ese punto. Algo importante que no se menciona mucho, también los trabajadores tienen obligaciones. Tienen la obligación de ejercer todas las medidas de control del patrón, de las que se definió en las obligaciones que él tenía. La obligación de abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno favorable. Y es interesante, por eso creo que las políticas que se implanten deberán de estar diseñadas para que esto se aplique, ¿sale? Porque es obvio que más de alguno va a decir, pero ¿y yo cómo controlo lo que él hace? Pues a través de políticas, ¿no? Y, bueno, pero podemos políticas si no las cumplen, pues lleva registros de cuándo no la cumplió y que haya un seguimiento de esas situaciones en donde no se cumplió o realizaron prácticas que van en contra al entorno favorable. Entonces, por eso decía hace rato, es importantísimo la documentación que se realice respecto de esta norma. También es obligación del trabajador participar en la identificación de factores de riesgo. Nuevamente, deberá estar establecido en las políticas. Informar y denunciar actos de violencia al patrón. Que nuevamente podríamos decir, pero pues qué tal que no me quieren decir, ¿no? Pues no importa, tú al final puedes estar haciendo una serie de actividades para que informen estas situaciones. La idea es que tú estés constantemente siendo proactivo para jalar información, porque tampoco queramos tener una actitud así como de, pues que me digan ellos, ¿no? Pues ellos son los que están viviendo. Obviamente eso no va a funcionar. Ante una revisión yo no podría decir eso. Es que pues nunca me dijeron nada. Por supuesto que no. Es mucho más viable que si sale una situación, mira, pues yo tenía identificado esto, ¿no? O sea, yo estuve realizando acciones en donde buscaba obtener información de ellos, donde dejaba claro que era muy importante que me informaran si ellos presenciaban un acto de violencia. Y jamás, y bueno, pues en los récords que yo tuve, jamás apareció algo por el estilo. Entonces no había manera de que yo actuara respecto de, si además, por supuesto, en los cuestionarios no me lo mencionaron, ¿no? Pero tú ya tienes ahí tus acciones documentadas. Después, informar por escrito haber presenciado actos de violencia, también es obligación. Participar en los eventos de información, por supuesto, ¿no? No caminaría la implementación de la norma si ellos se niegan a participar en estos eventos de información. Entonces, pues, es importante que esto que estoy hablando, lo que estoy explicando ahorita, se le informe a los trabajadores, porque la primera etapa es solo informarlos, de ahí partirá la conciencia de ellos, o empezaremos a ser conscientes a ellos de que también tienen obligaciones y de que a partir de la implementación de la nómina estaremos, perdón, nómina hoy nomás, de la norma, estaremos implementando políticas para facilitar sus obligaciones, por lo que el entorno o el escenario más adecuado será que participen. Y por último, someterse, por supuesto, a las evaluaciones, que son estos cuestionarios que mencionaba. Entonces, bueno, ya tenemos de qué se trata esta norma, qué es la norma, qué busca, más o menos de qué se trata esto de los riesgos y el tener un ambiente sano, obligaciones del patrón, obligaciones del trabajador, y lo que sigue es que la Secretaría, a través de la norma 35, pues establece que se aplica dependiendo del tamaño del centro de trabajo. Y entonces tenemos empresas de hasta 15 colaboradores, es la primera parte. Luego, empresas de 16 a 50 trabajadores. Y por último, más de 50 trabajadores. Se supone que pues es diferente la dinámica social o de interacción entre las personas dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? O del centro, en este caso, de trabajo. Por tanto, es que las dividieron así. Y nuevamente, pues dependiendo de esta complejidad es lo que vamos a aplicar, o dependiendo del tamaño, más allá. Ellos ya analizaron la complejidad, estos son los tamaños y así los podemos diferenciar. Lo que sigue es
¿Qué aplicas dependiendo del tamaño del centro de trabajo? Aquí está. Este es un diagrama que me parece bien práctico porque dice, bueno, todo lo que esté encerrado en el círculo de este color, que no sé si lo estén viendo naranja o amarillo, dependiendo de la resolución y de su pantalla, que corresponde a hasta 15 colaboradores, está aquí. Entonces, estos números, numerales, les decía yo, que son pues las partes en las que está dividida la norma, dentro de los capítulos, estos numerales serán los que vas a aplicar si tú tienes una empresa de hasta 15 colaboradores, un centro, perdón, de hasta 15 colaboradores. Luego, de 16 a 50 colaboradores en un centro de trabajo, estarías aplicando todo lo que está dentro del círculo rojo, vean. Que básicamente se trata de todo lo que estaba en el círculo anterior, más todos estos nuevos numerales. Y por último, en los centros de trabajo de más de 50 colaboradores, pues estaríamos aplicando todo lo que está dentro del círculo azul, verdoso, turquesa, como lo estén observando, ¿no? Entonces son estos numerales y estos de acá y estos. Por supuesto que ahorita vamos a entrar en detalle con ellos, ¿va? Aquí está la tabla con todos esos numerales ya clasificados por el tamaño del centro de trabajo. Y lo más importante, a partir de qué momento entra su vigencia. Importante lo digo por la urgencia en este momento, ¿no? Y entonces, vean, voy a señalar primero los que entran, que es es estos otros, acá también, acá, y estos dos. Todos esos son los que van a entrar este año y entran, si se fijan, para todos los tamaños de empresa. Estos que señalé son los que entran a partir de este año y tiene que ver con el implantar la política para la prevención de los riesgos, también identificar a los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos, luego difundir y proporcionar a los trabajadores las políticas, las medidas adoptadas y el mecanismo de quejas. Eso también debe de existir a partir de ya, un mecanismo de quejas, porque recuerden que esto empezó en octubre, ya estamos en noviembre y si no han realizado ninguna acción, pues ya estamos un poquito tarde. Y también es necesario el considerar que hay que llevar ya a cabo las medidas de prevención y acciones de control, además de consideraciones para las medidas de prevención y acciones de control, ¿no? Cualquier otros temas que deban de conocerse relacionados con las medidas que se van a tomar, pues hay que ponerlos ya sobre la mesa para que podamos difundirlos con los trabajadores. Bien, vamos a revisar entonces ahora sí por cada tamaño de centro de trabajo. Y empezamos con los centros de trabajo de hasta 15 trabajadores. Ya más o menos lo habíamos mencionado, ¿no? Primero, que es casi todo lo que vimos ahorita, que entra en 2019. Implantar una política por escrito de prevención de riesgo psicosocial, adoptar medidas para prevenir estos riesgos, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a estos acontecimientos traumáticos severos y, por supuesto, difundir y proporcionar a los trabajadores esas políticas. ¿Qué más? Pues las medidas de prevención y acciones de control y las consideraciones de las medidas. Es básicamente lo que estuve explicando en la tabla, ¿no? Eso es lo que entra este año y es lo que aplica para los centros de trabajo de hasta 15 trabajadores. ¿Va? Así es como se está establecido. Bien. ¿Qué sucede entonces si identifico un trabajador con factor de riesgo? Y aquí es ¿cómo que identifiqué un trabajador con factor de riesgo? Pues tú vas a aplicar un cuestionario y ese cuestionario tendrá un resultado. Y entonces hay una especie como de semáforo, una tabla con colores que te dice, este trabajador tiene un factor de riesgo alto o algo por el estilo. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer si ya lo identificamos? Llevar registros sobre los resultados de identificación. Hay que tenerlos ahí pues, documentados. ¿Qué medidas son las que se adoptaron para la contención de los resultados? ¿No? Ya encontraste que tiene un problema esta persona, que sí sufrió un acontecimiento traumático severo. ¿Qué hago con él? Ah, lo voy a mandar al IMSS. Ah, lo voy a mandar a un psicólogo que tenemos ya en la empresa. Ah, se realizó esta serie de talleres porque pues fueron varias personas, pues porque nos dedicamos a la minería y entonces pues todos los mineros o una gran parte de mineros vieron que sucedió alguna cosa fea, ¿no? Alguien murió, una explosión, cosas por el estilo, y bueno, hicimos esto y esto, y además se mandó a que trabajaran de manera individual con psicólogo. Bien, pues ahí
Todo eso habría que documentarlo. Y por supuesto, el nombre de los trabajadores que obtendríamos al aplicar el cuestionario 5 o la guía de referencia 5. En total son 5 guías. Y ahorita ya hemos hablado de 2. La 1, que hay que implementarla desde este año porque es para saber si han sufrido un acontecimiento traumático severo. Y esta guía de referencia 5, que es para obtener los datos generales de los trabajadores, nombre, sexo, edad, estado civil, todo ese tipo de cosas. Ahorita las veremos ya más a detalle adelante. Bien, entonces, eso fue en relación a los centros de trabajo de hasta 15 personas. Y ahora vamos a ver de los centros de trabajo de 16 a 50. Lo primero que hay que considerar es que todo lo que vimos anteriormente también aplica para los centros de trabajo de 16 a 50. Entonces, lo que ya vimos más lo que sigue. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Hay que también realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo a los trabajadores, a todos. Hay que contemplar todo esto que dice aquí, que ahorita en la siguiente lámina voy a explicar a detalle. Condiciones, todo lo que tiene que ver con la interacción que tiene la persona con su trabajo. Ahorita lo vemos muy, muy a detalle. Para poder conocer esto, todo esto que dice aquí, estaríamos aplicando la guía de referencia o cuestionario 2. ¿Sale? Y por último, medidas de prevención y acciones de control. Ya supimos que ocurrió o que están sucediendo estas cosas. Encontramos esto derivado de la aplicación de la guía de referencia 2, ¿sale? Entonces, si ya encontré eso, ¿qué voy a hacer para prevenirlo hacia adelante? ¿Y cómo voy a controlar lo que ya está ocurriendo? ¿Sale? Eso es lo que hay que hacer. Y bien, creo que aquí va a quedar ahora sí más claro cuál es ese rollo de factores de riesgo psicosocial. Todo este rato estuvimos hablando de ellos, pero no habíamos precisado exactamente a qué se refiere la norma. Se refiere a lo siguiente: condiciones en el ambiente de trabajo, que incluye las condiciones físicas del ambiente, cómo está el espacio de trabajo, ¿no? Por ejemplo, me puede caer una caja, un anaquel, o sea, todo está diseñado de manera que no sea un riesgo para mí al desempeñar mis labores de trabajo. Va por ahí. Cargas de trabajo, y pues creo que eso es bastante claro, ¿no? Que la carga es adecuada para que la desempeñe una persona o estamos siendo muy exigentes con la persona, ¿no? Después, falta de control sobre el trabajo. Y aquí tiene que ver, o bueno, se refiere a una persona puede no tener control sobre su trabajo si no está capacitado. Si yo no fui capacitado, si no me explicaron exactamente cómo debo de desempeñar mi trabajo, pues entonces no puedo controlarlo. Y esto también lo va a cuidar. Es un factor de riesgo. Es la norma dice, no puede pasar eso. Las personas deben de ser bien capacitadas. Cada persona debe de estar en una posición porque la domina y porque fue preparado para ello, en una suma de su experiencia previa a entrar a tu empresa, pero después en capacitación dentro de tu empresa. Luego, exceso de jornadas de trabajo y rotación de turnos. Exceso de rotación de turnos es lo que está tratando de decir. Porque de repente me llegaron a preguntar, oye, ¿entonces ya no van a poder rotar turnos? No, pues sí pueden. Sin embargo, hay ya en la Ley Federal de Trabajo establecido cuál es la duración de una jornada de trabajo día a día, cuánto no se debe de exceder en una semana laboral y la cantidad de rotación de turnos que pueden realizarse, ¿no? Entonces, tendrías que apegarte a lo que ya dice la ley tal cual. Si estás excediéndote de eso, entonces vas a caer en este rubro estaría alto como riesgo, ¿no? El resultado al aplicar el cuestionario te saldría con un riesgo alto en ese de exceso de jornadas de trabajo si no estás cumpliendo lo que ya de por sí decía la ley. Luego, interferencia en la relación trabajo-familia. Y pues que en resumen, yo lo pondría como qué tanto tengo que trabajar cuando estoy en mis periodos de descanso en mi casa. También, si sucede mucho en la dinámica de tu empresa, pues saldrás en esto con un riesgo alto. Luego, liderazgo o relaciones negativas dentro del trabajo.
pues de repente, ¿no? Ya sabemos que hay personas que son, para usar terminología que está muy de moda, pues tóxicas, y que así es como tratan a sus demás compañeros. No necesariamente, ahí por supuesto que pone la palabra de líder, pero no necesariamente tendrás que ser un líder para caer en una relación negativa, ¿no? Entonces, esto lo va a cuidar también la norma. Y por supuesto, violencia dentro del trabajo. Eso también lo estará vigilando. Sale. Entonces, bueno, creo que ya esto es en sí, es todo esto que están viendo ahí, estos son 2, 4, 6, 7 factores. Básicamente es lo que está vigilando la norma oficial mexicana número 35, que esto esté de manera en niveles adecuados y en condiciones, pues, las suficientes para que el desempeño de las labores de las personas sea adecuado. Luego, lo que estuvimos viendo hace un momento tenía que ver con los centros de trabajo de 16 a 50 o a 49, pues, perdón, a 50, sí, tal cual. En los centros de trabajo de más de 50, es decir, de 51 en adelante, tenemos que considerar, además de lo que ya platicamos, lo que sigue. Hay que identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Todo eso lo explicamos hace un momento, pero además de eso, hay que evaluar el entorno organizacional. ¿Sale? Entonces, al ser empresas con más cantidad de personas, la dinámica social, el entorno organizacional se vuelve más complejo. Por ende, es que la norma oficial dice, pues a partir de 50 trabajadores, tú también debes de considerar evaluar el entorno organizacional. Y entonces hay que realizar análisis e identificación de los factores de riesgo y entorno también organizacional. Y por supuesto una evaluación del entorno organizacional, que para eso está la guía de referencia 3 o el cuestionario número 3. Que si lo viéramos así en términos prácticos, la guía de referencia 3 es como si tomáramos la guía de referencia 2 y le agregamos esto que está en estos enunciados de arriba. A ver, denme un segundo porque no encuentro, acá está, que no encontraba el puntero. Es como si tomáramos la guía 2 y agregamos esto. La evaluación. Si se fijan en la guía 2, todo el tiempo hablábamos de factores de riesgo psicosocial, y aquí lo que estamos agregando es el entorno organizacional. Entonces, la guía 3 no es otra cosa más, no vigila otra cosa más que todo lo que vigila la guía 2 más el entorno organizacional. Por supuesto, para buscar que este entorno pues, sea favorable. Y específicamente en qué, cómo es que vamos por dónde le damos para saber si ese entorno organizacional es agradable o favorable. Pues se trata de buscar entender si los trabajadores tienen un sentido de pertenencia hacia la empresa. Complejo, ¿no? Pero bueno, una empresa así de grande debería de buscar que sus colaboradores sí tengan un sentido de pertenencia, porque esto provocaría que el entorno organizacional sea más laborable, más favorable, perdón. Después, por supuesto, y que eso sí lo cuidábamos ya desde antes, una formación adecuada para desempeñar las tareas. Digo que la verdad eso deberíamos de cuidar independientemente del tamaño de las empresas. Y luego, también vital, ¿no? La definición precisa de las responsabilidades. Luego ahí andamos todos que no sabemos ni a qué darle prioridad, porque pues no tengo claro cuál es mi responsabilidad, y eso me provoca estrés. El querer abarcar un chorro de cuestiones y hacerlo porque no tengo claro cuál es realmente mi responsabilidad, provoca que yo no sea efectivo. Y esto me puede llevar, pues nuevamente a estrés, a incluso hasta, lo mencionan los psicólogos, pues depresión, ¿no? Y el que mi trabajo no me guste y solo lo haga por el dinero, porque finalmente no estoy ni siquiera entendiendo para dónde vamos. Después, participación proactiva y comunicación entre el patrón y sus representados y los trabajadores. Perdón, sus representados y los trabajadores. Y también una distribución adecuada de las cargas de trabajo, ¿no? Pues es necesario que lo que se le va a asignar de trabajo a una persona, pues sea una carga que sí pueda llevarse a cabo por cualquier persona que tenga la formación, la preparación y la capacitación para ello.
También evaluación y reconocimiento del desempeño. Es importante, ¿no? Eso también te deja claro a ti como colaborador, pues, qué estás haciendo, si estás haciendo las cosas bien, y si las estás haciendo bien, pues, es importante también considerar el reconocimiento por ese desempeño. Y ojo, nuevamente, pues no nos dejemos engañar y por eso es tan importante la difusión que se haga de todo esto, pues el reconocimiento de desempeño no implica necesariamente más dinero, ¿eh? Hay factores que ahora se trabajan cada vez más en la mejora del entorno organizacional que tienen que ver con un sueldo emocional, que también juega y mucho para que la persona esté a gusto en su trabajo. Por supuesto que de repente lo vemos como hechicería, ¿no? ¿Cómo que un sueldo emocional? ¿Eso qué? Eso es charlatanería. Pues no, por supuesto que no. Lo que pasa es que nos hemos trabado tanto en cuestiones tan básicas que no alcanzamos a visualizar de manera viable el que los componentes de beneficios para un colaborador no solo es dinero, sino una serie de, de factores mucho más amplios que eso, ¿no? Y también, por supuesto, incluye el reconocimiento. Bien, esto que están viendo en pantalla ahora es un sitio que Compa aquí preparó para que ustedes puedan darle una estudiada más a fondo todavía a todo el rollo de la NOM 35. Lo van a tener ahí en la presentación. Entonces, bueno, hay que darle clic y los va a llevar a este sitio. Les decía, es un sitio de Compact que tiene un buen de información. La verdad, yo les recomiendo que se den una paseada por todo lo que hay. Pero para el motivo de esta plática, lo que quiero mostrarles es, le van a dar el cursor hacia abajo y aquí está, miren. Norma Oficial Mexicana 35, factores de riesgo psicosocial. Dan clic ahí y entonces vean cómo está toda la información necesaria para comprender ya ahora sí de manera muy clara de qué se trata esto de la NOM 35, con introducción, con marco legal, con ya tal cual la norma, ¿no? El objetivo, el campo de aplicación. Lo pueden ver desde aquí o acá. Referencias, definiciones, incluso una búsqueda donde podríamos, a ver, yo no lo he hecho, no he probado, voy a poner algo. Acontecimiento traumático. Y bueno, en esto que están viendo aquí es donde aparece esa palabra de acontecimiento traumático. Entonces, bueno, si ya saben, si están buscando algo en particular, se meten aquí a la pestaña de búsqueda y les va a traer las partes de la norma en general, acá en el buscador para que se vayan directo a ella. Entonces, bueno, decía campo de aplicación, referencias, luego definición de las obligaciones y ya todo, vean cómo está desglosado, en qué guía lo van a encontrar, etcétera, ¿sale? Entonces, incluso aquí están los cuestionarios. Aquí le damos clic y ya nos manda el cuestionario. Entonces, me parece muy atractivo el contenido como para que ustedes puedan, pues, revisarlo. Y lo tengan casi como, pues, como una referencia a la mano siempre para cuando quieran, o bueno, cuando estén haciendo la implementación de todo lo que implica la norma 35. Bien, ahora sí, ya fuimos avanzando nuevamente en qué es, cuál es el objetivo, dónde aplica, por qué fue necesario hacer la norma, los tipos o los tamaños de los centros de trabajo y qué hay que aplicar según el centro de trabajo. Y ahora lo que sigue es esas guías de referencia que estuve mencionando, ¿cuántas son? Hay 5, les decía, y aquí están. Son 5, ¿va? Entonces, la guía de referencia número 1 está específicamente diseñada para identificar los trabajadores que fueron sujetos a un acontecimiento traumático severo. Y esta la aplicamos a todos los tamaños de centro de trabajo. Luego, el 2, el cuestionario 2 o la guía de referencia 2 es para identificar los factores de riesgo dentro de los centros de trabajo. Y por último, la guía de referencia 3
es para identificar los factores de riesgo de trabajo y también para evaluar el entorno organizacional. La guía de referencia número 4, es tal cual un ejemplo de una política de prevención de riesgos psicosociales, porque de algún modo sí acertó aquí la Secretaría del Trabajo, porque yo lo decía en la sesión pasada, es como cuando estábamos en la universidad y nos dejaban el trabajo final, ¿no? Y luego ya andábamos preguntándonos entre todos, oye, ¿y cómo le hiciste tú? Y a ver, ¿y primero qué pusiste y después qué? Ah, pues a sabiendas de que así somos siempre, la Secretaría del Trabajo dice, pues ahí les va un ejemplo. Entonces la guía 4 es un ejemplo de una política de prevención de riesgos de trabajo para que la uses para hacer la tuya. Y la guía de referencia 5 tiene todos los datos del trabajador. Entonces, bueno, hay una consideración en relación a las guías de referencia. Las empresas podrían decidir hacer sus propias guías o cuestionarios. Sin embargo, es importante considerar que si no vas a usar los cuestionarios, ándale, me adelanté ahí, perdón, que si no vas a usar los cuestionarios, las guías que de referencia 2 y 3, la 1 sí la tienes que aplicar, ahí sí no hay pierde, pero tú puedes decir, yo soy de 22 trabajadores y yo voy a hacer mi propia guía. Sí puedes hacerlo, puedes dejar de utilizar la guía de referencia 2 que ya existe, pero tendrán que estar validados conforme a lo que se contiene en el numeral 7.5. O sea, todo lo que dice ese numeral, esa parte de la norma, pues debes de considerarla para hacer tus propias guías de referencia o cuestionarios. La verdad es que yo creo que pues es una apuesta bien arriesgada empezar así, ¿no? Yo diría, pues vamos haciendo las guías, implementando las que ya están. Y si en ese camino te das cuenta que ciertamente estás provocando que hacia adentro de la organización mejoren las condiciones y quizás ya pudiste ver rápidamente pues una mejora en la productividad, por ejemplo, y dices, no, ¿sabes qué? Pues yo creo que sí es más útil de lo que parecía, no solo es una ley y ya, sí está provocando resultados positivos, me voy a ir más allá, pues ya, pero ya será en otro momento, pues, ¿no? A lo mejor, por lo pronto yo recomendaría, trabaja con las guías que ya existen. ¿Con qué comenzamos? Para las empresas, este año solo será obligatorio cumplir con las medidas de carácter preventivo. Lo que es un hecho es que sí debes de detectar a los trabajadores que presenciaron o que fueron sometidos a un acontecimiento traumático severo y canalizarlos al área médica correspondiente. Entonces, resumen, tienes que aplicar la guía 1 más lo que ya habíamos mencionado. Aplicación de cuestionarios. Se los debemos aplicar a todos los trabajadores del centro de trabajo o podría ser que tu empresa es tan grande que eso sea muy complejo. Y entonces, para ese caso, existe una ecuación dentro de la norma que lo que hace es ayudarte a determinar a cuántas personas se lo debes de aplicar. Esto es, pues, genera una muestra representativa. ¿Sale? La recomendación, eso sí, estamos hablando ya en nombre de compa aquí, nosotros, es aplicar a todos los trabajadores. Entonces, ahora les voy a mostrar un mecanismo que puedes utilizar para que sí lo puedas aplicar a todos y no estés ahí con la zozobra de, híjole, pues si es una muestra representativa, sí lo dice la norma, pero pues si estoy viendo que es algo que puede mejorar el entorno, lo ideal va a ser que lo apliques a todos, ¿no? Entonces, la recomendación, repito, sería para todos los trabajadores. De esta manera tu resultado sería certero y en el caso de una inspección, por una unidad de verificación, pues tendrías evidencia completa. Bien, el resultado de estos cuestionarios deberá de estar disponible para consulta de los trabajadores. Es importante que lo consideres. Y además, en lo que tiene que ver con el análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, o sea, las empresas, pues, que tienen estos dos, la guía de referencia 3, pues, hay que aplicarla al menos cada 2 años. Pero dado que cuando la apliques la primera vez encontrarás ciertas, voy a llamarle así, incidencias o situaciones en las que hay que actuar, vamos a suponer, encuentras este tipo de situaciones que
riesgos altos o acontecimientos traumáticos severos, por ejemplo, o situaciones que tienen que ver con cargas de trabajo, etcétera. Pues luego tienes que actuar, ¿no? Vamos a suponer que te da 6 meses para que se mejore esa situación. Implantas las políticas y todo ese rollo, 6, 8 meses. Pues en ese tiempo tendrías que volver a aplicar la guía para poder saber si mejoraste. La norma dice, aplícalo al menos cada 2 años, pero pues yo creo que lo mejor es que sí la uses para mejorar el entorno y por ende la productividad. Entonces no lo dejes hasta que pasen 2 años. Por eso sí es importante que haya personas que estén enfocadas en esto. Si lo va a hacer alguien nada más por cumplir, difícilmente le vas a sacar el provecho de que sea la gente más productiva, de que esté en un entorno más agradable, más sano para el desempeño de sus labores. Y repito, ¿no? Incluso aunque no lo veas de una forma idealista, ¿no? Veámoslo incluso desde la manera más fría si quieres. El mejorar ese entorno, por supuesto que va a mejorar la productividad. Y esto creo que le conviene a la organización, a la empresa. Entonces, veámoslo de ese modo como, una práctica periódica para que finalmente nuestra organización sea más sana. En relación, mencioné hace rato, unidades de verificación. Bien, pues, dice la norma, el patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada. Dicho sea de paso, en este momento no existe ninguna. Se supone que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hará una especie de convocatoria para aquellas empresas privadas que quieran convertirse en unidades de verificación para ser acreditadas por la Secretaría y que luego puedan ofrecer sus servicios a las empresas de, pues digamos que auditoría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por lo pronto, lo que la norma dice, el patrón tendrá la opción de contratar a estas unidades. Entonces, lo que honestamente hasta este punto yo no tengo tan claro es si las unidades solo serán acreditadas justo para que hagan revisiones en las cuales generarán, bueno, por supuesto, le di siguiente porque tendrán que aplicar criterios de cumplimiento de acuerdo al capítulo 10 de la norma y por otro lado, emitirán un dictamen incluyendo todos los incisos del numeral 9.3. Entonces, lo que decía yo, no sé es si las unidades de verificación, además de ser contratadas por las empresas, serán las mismas que la Secretaría de Trabajo mande de manera oficial para hacer la auditoría, donde ya sí establecerán, pues, si fuera el caso, alguna sanción. Entonces, eso sí, honestamente, hasta este punto a mí no me ha quedado tan claro. Esperemos que conforme fluya todavía más información por parte de la Secretaría y avance la implementación, pues, quede más claro. Por supuesto, en esta etapa del fin de año no va a haber seguramente, eso es el asumido, pues, que raro será que hubiera estas revisiones de entrada porque pues no han autorizado a nadie, no han acreditado a nadie, salvo que mandaran directamente a personal de la Secretaría, ¿no? Que es lo que les digo, todavía está ahí, al menos para mí, en duda. Pero ustedes quédense con la idea de que habrá estas acreditaciones para entidades privadas. Continuando, la vigilancia corre a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y bien, vamos viendo los ejemplos de las guías. Aquí estamos viendo la guía de referencia 1. Y bueno, planteamos una situación para que quede más clara la guía de referencia 1, ¿no? Que es la del acontecimiento traumático severo. Y entonces, la situación es la siguiente. Hace 6 meses, les pido disculpas porque no tiene nada de acentos y está todo rara ahí la ortografía y la redacción, pero bueno, voy a intentar leerlo como debería de ser. Hace 6 meses, dejé mi vehículo estacionado fuera de la cochera de un vecino de mi lugar de trabajo. Al salir de mi horario laboral, el vecino me esperaba fuera de su casa y al reclamarme por dejar mi vehículo frente a su cochera,
sacó un arma de fuego y me amenazó. Aún cuando no pasó a mayores, todo quedó en la discusión, perdón, sí causó en mí un impacto de miedo y alerta. Esa es la situación planteada. Imaginen entonces que esto le pasó a un colaborador de una empresa ficticia donde ustedes laboran y le estamos aplicando la guía de referencia 1. Y entonces la guía dice, la guía de referencia 1 evalúa los siguientes aspectos. 1, acontecimiento traumático severo. 2, recuerdos persistentes sobre ese acontecimiento, ojo, durante el último mes. Después, en la 3, esfuerzo por evitar circunstancias parecidas, un segundo, parecidas o asociadas al acontecimiento también durante el último mes. Y por último, afectación también durante el último mes. Listo, ahí va. Guía de referencia 1, parte 1, acontecimiento traumático severo. Y la pregunta dice, ¿ha presenciado o sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo un acontecimiento como los siguientes? Y ya ponen las situaciones. Accidente que tenga como consecuencia la muerte, la pérdida de un miembro, una lesión grave, y luego ya asaltos, actos violentos que derivaron en lesiones graves. Y bueno, ahí está claro que para la situación presentada se aplica, porque decía cualquier otro que ponga en riesgo su vida o salud, y también es un acto violento que te amenacen con un arma de fuego, ¿no? Entonces, la respuesta sería sí. Y lo que sucede es que en caso de responder no a este planteamiento inicial, la guía termina y esa persona no requiere atención médica. En caso de responder sí, entonces necesitas continuar con las siguientes secciones de la guía. Bien, parte 2, que tiene que ver con los recuerdos persistentes. Recordemos, durante el último mes, recuerdos del acontecimiento. ¿Ha tenido recuerdos recurrentes sobre el acontecimiento que le provocan malestares? Nuevamente recuerden, del último mes. La respuesta pusimos aquí, no. ¿Ha tenido sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que le producen malestar? En este caso le ponemos no. En caso de responder sí en alguna de las preguntas de esta sección, el trabajador requerirá atención clínica. Fíjense, si aquí le pusieron, he tenido sueños de carácter recurrente sobre ese acontecimiento, ya de entrada hay que mandarlo a atención clínica. Y hay que tener evidencia de que eso sucedió. Y apenas vamos en la parte 2. Parte 3. Esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento, nuevamente durante el último mes. ¿Se ha esforzado por evitar todo tipo de sentimientos, conversaciones o situaciones que te puedan recordar el acontecimiento? Sí. Siguiente. ¿Se ha esforzado por evitar todo tipo de actividades, lugares o personas que motiven el recuerdo del acontecimiento? Sí. ¿Ha tenido dificultad para recordar alguna parte del evento? No. ¿Disminuyó su interés en actividades cotidianas? No. ¿Se ha sentido usted alejado o distante de los demás? No. ¿Ha notado que tiene dificultad para expresar sus sentimientos? No. ¿Ha tenido la impresión de que su vida se va a acortar, es decir, que va a morir antes que otras personas o que tiene un futuro limitado? Ahí le pusimos que no. Y lo que dice acá es, en caso de responder sí en 3 o más de las preguntas de esta sección, el trabajador requerirá atención clínica. Y bien, viendo las preguntas, yo lo que les pongo sobre la mesa es, ¿qué tan importante va a ser la información que le vamos a dar a las personas antes de que contesten la encuesta? O sea, tenemos que hacer una labor fuerte con las personas de la organización para poder explicarles cómo por dónde va la intención de las preguntas. El hacer mucho énfasis, recuerda que es durante el último mes. Este cuestionario está considerando solo el último mes. Las preguntas tienen que ver con si eso ocurrió durante el último mes y asociado específicamente al evento que pasó. En este caso, lo de la cochera. No se trata de tu vida en general, ¿no? Porque vean estas últimas. Si pierden del foco las personas que contestemos la encuesta de que estas preguntas están relacionadas
a lo que pasó, en este ejemplo de la cochera, y que sea solo durante el último mes, podemos salir muy mal, si no lo tienen claro. Por eso hay mucha labor que hacer respecto de la difusión hacia adentro de la empresa a la hora de contestar las preguntas. Digo, no me refiero a difusión en ese momento, sino previa, obviamente, ¿no? De qué es lo que se va a hacer. Entonces, porque chequen, ¿ha tenido usted dificultades para dormir? Donde se distraigan poquito y contesten en términos generales, ya valió, ¿no? Yo creo que cualquier persona en algún momento durante un mes tiene dificultades para dormir. Así sea porque hay una fiesta al lado y tienen una banda o un grupo norteño o un mariachi. Acá en el ejemplo pusimos que no. Ha estado particularmente irritable o le han dado arranques de coraje. Ha tenido dificultad para concentrarse porque, otra vez, ¿no? Si no explicamos claramente de qué se trata, si a mí me plantean esta pregunta, pues yo tendría que contestar sí toda la vida. Entonces, pues es importante que seamos muy claros y que capacitemos a las personas en relación a lo que van a contestar. No para manipular, evidentemente, sino para que sí entiendan y les quede bien claro a qué se refieren las preguntas. ¿Ha estado nervioso o constantemente en alerta? Ahí van dos sís. ¿Se ha sobresaltado fácilmente por cualquier cosa? Un tercer sí. En caso de responder sí en dos o más de las preguntas de esta sección, el trabajador requerirá atención clínica. Entonces, pues, más o menos consideren, ¿no? Consideren por dónde va la cosa. Y esa solo fue la guía de referencia 1, que recuerden, hay que aplicarla independientemente del tamaño del centro de trabajo. O sea, todas las empresas del país deben de aplicar la guía que acaban de ver. Ahora vamos a pasar a la guía de referencia 2, por supuesto que solo vamos a ver un ejemplo más corto. Eso sí, con todas las consideraciones de esta guía que decíamos, ya hemos estado machacando mucho, es para 16 a 50 trabajadores, evalúa a través de 46 reactivos o ítems, 20 dimensiones, está dividida en 20 dimensiones. Esas 20 dimensiones son parte de 8 dominios y los 8 dominios son parte de 4 categorías. ¿Sale? Entonces lo veríamos así. Aquí están las categorías, los dominios, las dimensiones y los reactivos. En este caso, podemos calificar o contestar de dos diferentes formas. Bueno, hay 5 posibles respuestas. Que siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Pero el valor que se asigna depende del reactivo. Entonces, si estamos hablando del 18 y le pongo siempre es 0. Si estamos hablando del 1 y le pongo siempre, contesto con siempre es 4. Y así sucesivamente. Aquí están unas preguntas de esta guía de referencia 2 y entonces vamos haciendo el ejercicio. ¿Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico? Casi siempre. ¿Me preocupa sufrir un accidente de trabajo? Algunas veces. ¿Considero que las actividades que realizo son peligrosas? Casi siempre. ¿Por la cantidad de trabajo que tengo debo quedarme tiempo adicional a mi turno? Casi siempre. ¿Por la cantidad de trabajo que tengo debo trabajar sin parar? Algunas veces. ¿Considero que es necesario mantener un ritmo de trabajo acelerado? Algunas veces. ¿Mi trabajo exige que esté muy concentrado? Siempre. ¿Mi trabajo requiere que memorice mucha información? Siempre. ¿Mi trabajo exige que atienda varios asuntos al mismo tiempo? Algunas veces. Para que el ejemplo sea más claro, y aquí no se asusten porque no se califica o no se pondera igual que en la guía de referencia 1 que vimos hace rato. No es como que, si contesté algunas veces en más de 3, ya requiere, no, pues no, aquí es diferente. Vamos a tomar estos 3 primeros reactivos para hacer la simulación. Y entonces, estamos hablando, no, nada más para confirmar, la guía de referencia 2, la categoría es el ambiente de trabajo, el dominio son las condiciones del ambiente y vamos a ver las 3 dimensiones que forman ese dominio. Y entonces, aquí la respuesta a la primera fue, mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico casi siempre. Es el reactivo 1. Entonces, esto lo encontramos en la parte de abajo.
Si puse casi siempre, le corresponde un 3. Y ahí les va. Reactivo 1, ahí lo pueden ubicar en cada tabla. Puse casi siempre, entonces la calificación es 3. Y lo llevo allá, al renglón. Siguiente. Reactivo 2. Contestamos algunas veces. Está también en la parte de abajo. Le corresponde entonces 2. Lo ponemos ahí. Siguiente. El 3. Tiene que ver con trabajos peligrosos. Contestamos casi siempre. Le corresponde un 3. Ahí está. El 3, entonces la suma da 8. La suma de todas las dimensiones da 8. Entonces me lo llevo ese 8 al dominio, lo acumulo y luego a la categoría. Por supuesto que habría que considerar, solo estamos viendo un solo dominio aquí. Recordarán que dije que se compone, según yo, eran de 20 dominios, si mal no recuerdo. Está un poquito más atrás. Perdone, ahí me adelanté. Pues bueno, habrá que sumar todos los dominios y luego todas las categorías para obtener el resultado final de una guía de un trabajador. Y luego, obvio, cruzarlo con la de todos los trabajadores y tener el dato final. Esto es solo el cómputo de 3 dimensiones de un solo dominio, ¿va? Y aquí nos dio 8. Entonces, si voy a la tabla para saber cómo quedé, qué riesgo quedé, tendría que buscar de la siguiente manera. El dominio es condiciones en el ambiente de trabajo, que es este que está aquí. Obtuve un 8. Entonces es alto. Y si es alto, aquí está el semáforo que les había dicho, la tabla con las acciones que hay que tomar, nos dice, se requiere realizar un análisis de cada categoría, ¿sale? Y dominio además, de manera que se puedan determinar las acciones. Por supuesto que esto que estoy leyendo sería el resultado de todo el cuestionario. Por eso dice de cada categoría y dominio. Este resultado corresponde a un solo dominio. Habría que sacarlos de todos los dominios y si siguiera manteniéndose alto al sumarlo en las categorías, ahí sí aplicamos lo que dice aquí. ¿Sale? Ahí se repite, perdón. Entonces, la calificación final se saca basado a la suma de todas las categorías. Y si, por ejemplo, se fuera a medio, si nuestro resultado final ya resulta que cae aquí en medio, de entre 45 y 70, no sé por qué la animación me lo pone acá arriba en alto, pero pues sería esto que ustedes ven aquí abajo, ¿sale? Las acciones a tomar serían estas que dice acá. Bien, así sería la manera en que habría que computar los resultados. Tomar el dato, bueno, las sumas pues de cada uno de los dominios, de las categorías, de las dimensiones, dominios y categorías, así en ese orden. Y luego esto nos daría un resultado de una encuesta de un trabajador. Y luego ese resultado lo cruzamos con los resultados de todas las encuestas que aplicamos, de todas las cuestionarios que aplicamos a todos los trabajadores para tener este dato final. Y ahí sí sabríamos, ahora sí, qué criterios, o mejor dicho, qué acciones tomar. ¿Sale? La guía de referencia 3 tiene muchos más reactivos porque decía, pues son los mismos de la guía 2 más otros cuantos para lo del entorno organizacional. Aquí hay 24 dimensiones, no 20, y hay 10 dominios en lugar de 8, y hay una categoría más. ¿Sale? Esto es lo extra. Una categoría más, 2 dominios más, 4 dimensiones, y en total 2, 4, 6, 8, 10 ítems o reactivos, como lo quieran ver. Extras. La guía de referencia 4, decíamos, es un ejemplo de política, de política de prevención de riesgo psicosocial. Ay, perdón por la redundancia. Luego también te dice, mira, la política se basa en estos principios, entonces tú la puedes usar para hacer la propia. Y la guía de referencia 5, decíamos, pues es para la información específica del trabajador que está contestando y ahí lo tenemos, ¿no? Se le aplica un número de cuestionario, la fecha y ya, todos los datos, ¿no?
sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, ocupación, departamento, puesto. Ya, como los generales. Esto es lo que implica la norma oficial número 35. Creo que con esto ya tenemos un poquito más amplio el panorama y es importantísimo ser muy conscientes de hasta dónde llega para que tomemos acción, pues ya. Yo sí creo, de verdad, de manera genuina, que puede ser usado esta norma para, como vas a tener básicamente, una radiografía de cómo está tu organización en términos de entorno, de ambiente, de riesgos, entonces sí puedes sacarle mucho provecho para mejorar las prácticas, ¿no? Dentro de la empresa, para mejorar el entorno, para mejorar la productividad, vamos, y yo hacía mucho énfasis en eso. Entonces usémosla pues para mejorar lo que podamos dentro de la organización, en la medida de lo posible. Por supuesto que en la primera no vamos a mejorarlo todo, pero creo que podemos dar un buen empujoncito y nos evitamos la bronca de que nos multen, ¿no? Entonces ahí se los dejo sobre la mesa, solo si sean conscientes de toda la chamba que hay que poner aquí para que esto camine. Y dado que será pues un buen de trabajo lo que habrá, nosotros nos dimos a la tarea de generar una aplicación que te ayude con todo lo que tiene que ver el procesamiento de los cuestionarios, de las guías de referencia para que pues tengas un software que te ayude a aplicarlos y que tenga ahí pues la documentación de los mismos, todo organizado y que dicho sea de paso que si tienes compaquinóminas, pues ya esté la información cargada de los trabajadores. Es una aplicación en la nube. ¿Qué significa que sea en la nube? Pues que puedes acceder a ella desde cualquier lugar. Es como si fuera tu correo, pues, ¿no? Y con esto, pues toda tu información siempre está resguardada, valga esa redundancia, en la nube. Entonces, de algún modo, el procesamiento, el cómputo de los cuestionarios, incluso el que pueda el trabajador tener una plataforma para contestar, está dentro de este software. Lo cual te va a ayudar bastante para gestionar toda esa parte de la implementación, ¿no? Entonces, como ya vieron que sí implica un buen de chamba, yo sí creo que deberían de considerar el tener una herramienta para aplicar lo más rápido posible las guías, ¿no? Y que el procesamiento de esa información sea mucho más fácil. Ahí ya están viendo mi pantalla nuevamente. Acabo de darle entrar a la sesión. Entonces, a la sesión digo dentro de la aplicación. Esto que están viendo en pantalla ya es la aplicación. Y aquí tenemos ya de manera rápida el acceso, por ejemplo, a las guías. La guía 1, 2, 3, que son básicamente los cuestionarios. Este sería el acceso que tenemos para las demostraciones. Aquí está, digamos que quien se encarga si lo pensamos como en tu empresa, pues sería el que se encargaría de la implementación de esto. Luego me señala el total de empleados, quiénes están en uso, la fecha de vigencia. Este es un licenciamiento anual. Entonces funciona de esa manera. Y luego, si le doy, por ejemplo, la guía 1, lo que me trae es, pues ya tal cual, la encuesta del acontecimiento traumático severo. Luego aparece una sección también que tiene que ver con cómo está cada una de la encuesta que vamos a aplicar, aunque en realidad ya el cuestionario tal cual lo veríamos hasta acá, en donde habría que seleccionar el periodo de evaluación, luego el centro de trabajo,
los que tenga tu empresa. Si tú tienes varios centros de trabajo, pues verás aquí, por ejemplo, nosotros en Compaq tenemos, para este ejemplo, 4. En realidad son más, pero aquí cargamos 4 y entonces dices, es de ese centro de trabajo y luego seleccionas el departamento, ¿no? Y aquí tienes ya las personas que integran ese departamento y entonces se la puedes enviar por correo. Le dices cuál es la guía y listo, se envía, ¿no? Y entonces la persona recibirá un correo que le da clic a la liga y puede contestar esa encuesta. O podría ser directo aquí. Nuevamente seleccionamos la evaluación, el cuestionario. Y aquí tenemos la liga, si lo quieres pasar con la liga o le puedes dar directo en iniciar y entonces te abre ya el cuestionario en donde pues obviamente de inicio te dice manifiesto, pues términos y condiciones, ¿no? Que voy a decir la verdad, que empiezas ya a visualizar aquello que dice en parte la norma, ¿no? Pues debemos tener documentado todo lo que estamos haciendo en relación a este cuestionario, a esta guía. Y bueno, que aceptamos, ya ahí tienes evidencia de que lo acepta. Luego viene todo lo que tiene que ver con el aviso de privacidad. Y entonces te dice, ingresa tu apellido, selecciona tu departamento y entonces sí le das comenzar. No lo voy a hacer yo en este momento, pero así es como estaría funcionando el, la aplicación para el momento en el que vas a contestar el cuestionario por parte del trabajador, no tú propiamente, pues, ¿no? Entonces, por supuesto que una vez que se conteste, te va a quedar toda la información guardada para que puedas revisarla luego en los resultados. Aquí tenemos los resultados y lo podemos ver como un reporte individual, por ejemplo. Si lo seleccionas, y ya, bueno, aquí tendríamos que descargar en el caso de que si hubiera, no tengo información específicamente de este cuestionario para este centro de trabajo, pero bueno, aquí te aparecería y ya lo puedes visualizar. Tenemos también opción de visualizar gráficas. Nuevamente, pues lo aplicas dependiendo por departamento, por ejemplo. Y listo. O sea, así irías seleccionando. La verdad es que en este momento yo no tengo toda la información cargada porque está reciente que la acaban de liberar. De hecho, se supone que fue el viernes pasado. Esto que están viendo ustedes es un entorno, pues, realmente como de pruebas. Y lo que sí quería es que más o menos tengan una idea de cómo está la aplicación. Entonces, bueno, no tengo en este momento aquí datos para mostrarle, pero finalmente lo que quiero que sí vean es, pues yo podría ver una gráfica incluso por departamento para saber cómo está la situación en cuanto a acontecimientos traumáticos severos se refiere de departamento, consultor, por el puesto, pues tal cual, ¿no? Así es de que creo que es una muy buena opción que tienen ahí a la mano con nosotros para poder aplicar estos cuestionarios y entonces, pues, finalmente, que este proceso no sea tan complicado. Iremos avanzando un poquito más y ya les convocaremos cuando ya tengamos quizás a lo mejor una base de datos más completa, les convocaremos para mostrarles ya un ejercicio bien hecho. Hoy yo nada más quería que vieran los menús. Aquí estamos viendo ya el que tiene que ver con la guía de referencia 2, también está obvio el de la 3 y la dinámica pues es similar, ¿no? El cargar la información, decía desde hace un rato, puede ser a través del Compaq y Nóminas si lo tienes, para que sea automático. Sin embargo, si no tienes Compaq y Nóminas, no pasa nada. Tú puedes cargar la información a través de Excel. Si ya tienes en Excel a tus trabajadores, sus puestos, sus departamentos, todo ese rollo, pues lo podrás cargar directamente a la aplicación y no tendrás que estarlo capturando. Entonces, bueno, quería al menos que hoy vieran que es una aplicación en la nube, los menús que tenemos.
Y pues a partir de ahí, ¿cómo podría estar aplicando los cuestionarios? Esto que le di hace un momento fue pues la configuración en donde aparece ya las empresas que tienes, los departamentos, las áreas, centros de trabajo, empleados, todo. Aquí es donde lo podrías cargar. Repito, si esto lo tienes en Excel, lo puedes cargar. Si tienes Compact y nóminas, lo conectamos y jala la información. Entonces, por supuesto que va a ser, va a disminuir pues la carga, porque todo lo que tiene que ver con la aplicación de encuestas y el cómputo de los resultados, que si salió 2 y que casi siempre eso es 2, 3, dependiendo de la tabla y el resultado final, pues lo podremos obtener ya directamente de la aplicación y no tendremos que nosotros estar haciendo ese cómputo ni estarle itarachando, ¿no? Que yo creo que no, a esas alturas de la realidad, pues no podemos estar perdiendo tiempo en eso, porque pues ya de por sí implica un buen de chamba el que vamos a hacer el análisis, la política, la implementación de la política, la difusión de la información de inicio para que contesten los cuestionarios, luego de las medidas que tomamos para que mejore el ambiente, el entorno, la documentación de todas esas políticas y lo demás. Entonces, pues si podemos eliminar una parte que es la aplicación de los cuestionarios y el cómputo de esa información para obtener un resultado y saber qué vamos a hacer, pues yo creo que vale mucho la pena que lo consideremos, ¿no? Y aquí está la aplicación de CompaKey para que lo puedan realizar de esa manera. ¿Sale? Entonces, bueno, por supuesto que seguirá fluyendo más información. La verdad es que esto ha sido así de bote pronto. Yo creo que conforme pase un poquito más de tiempo tendremos todavía más datos, pero por lo pronto ya podrías considerarlo como una opción para aplicar, por ejemplo, lo que inician este año, ¿no? Que es la guía de referencia número 1, independientemente del tamaño de tu centro de trabajo, pues lo tendrías que hacer. Y entonces ya tienes aquí todo armado para que lo apliques y ya tendrías documentado el resultado. ¿Qué tendrías que hacer? Pues a partir del resultado que te arroje la aplicación que se llama CompaKey Evalúa 035, pues ya sabrías hacia dónde hay que trabajarle. Entonces, creo que es mucho más rápido así, a que tú te encargues a revisar los cuestionarios, la guía, pues aplicarlos en Excel o como se te ocurra y luego computar la información para ir al semáforo y saber en dónde cayó. Acá lo tendrías a manera de reporte y obvio todo rápido, ¿no? Sin riesgo de que se te pierda porque está en la nube. Y aquí están los precios, en donde de 1 a 15 trabajadores tiene precio de 1,790, 16,50, de 4,990, de 51 a 100, 8,990, de 101 trabajadores a 500, 17,490. Y si no quieres tener problema de límite, porque tu empresa es muy grande, pues el precio es de 29,990 el año. Entonces, bueno, ahí está ya la información. Creo, finalmente sí hay flyers y otros contenidos que puedes considerar y que se los puedes pedir en este caso a Mati o a Oscar, que les convocaron para la sesión de hoy. Y con esto puedes cumplir de manera precisa con lo que entra este año sin tener que invertirle tanto tiempo. ¿Sale? Entonces, esto o con esta parte yo estaría cerrando lo que tiene que ver con la NOM 35. Ahorita me paso rápido ya a una pequeñísima parte de nóminas como resumen, que en realidad lo más interesante es pues las nuevas claves que tienen que ver con el subsidio. Nos toma 3 minutos y estaríamos terminando. Solo me hace falta comentarles que en este momento la aplicación pues tiene descuento para que lo comenten, para que lo platiquen con mi compañera Mati. ¿Sale? Entonces, considérenlo porque acaba de entrar al mercado. Entonces, pues pregunten exactamente cuáles son las consideraciones que hay.
pero por encima de todo, pues sí, sean conscientes de que es mucha chamba la que hay que hacer, entonces, pues háganle una posibilidad, den una consideración a este compa aquí, Evalúa 035. Juan nos pregunta si el precio sería por empresa. Sí, Juan, en este momento el licenciamiento de Evalúa 035 sería por RFC. ¿Sale? Honestamente, yo espero que se haga una consideración al respecto porque sé que hay muchos despachos que les va a tocar chambear con esto, ¿no? Despachos contables incluso, porque es lo que hemos estado recogiendo en las interacciones que tenemos. Entonces, yo lo veo como una posibilidad. Yo sí espero, de verdad, yo soy de área comercial y espero que haya una modificación al respecto. En este momento sigue siendo por RFC, pero me parece una oportunidad muy buena para los despachos, para hacer equipo, compa aquí, los despachos, ¿no? Es decir, si ustedes van a ofrecer como parte de su servicio también esto, por supuesto que implica, pues quizás el agregar dentro de los honorarios lo que implica el aplicar esta norma. Entonces, pues nosotros podemos estar ahí de su lado si buscamos una opción que sea multi-RFC. ¿Cierto, Juan? Sí, ahora el contador también debe de saber de informática y se suma este rollo de los recursos humanos, ¿no? Que en teoría pues debería de ser llevado por el área de recursos humanos, pero dado que tiene que ver con tintes de leyes, etcétera, pues se cargó inmediatamente para con los contadores. Pero yo lo vería como una posibilidad incluso de negocio para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, yo me lo quedo y tengo pendiente ahí exponerlo con mis jefes, con mis líderes, el que pues consideráramos una opción multi-RFC, ¿no? Por lo pronto, ahorita es por empresa. Entonces, bueno, me voy a la otra presentación para poder platicarles sobre la guía de llenado de nómina y su cambio que tiene al respecto. Entonces, bueno, en el apéndice 7 de la guía de llenado de CFDI de nómina, del complemento de nómina, nos habla sobre de que existe el procedimiento para el registro, del ajuste del subsidio para el empleo causado cuando se realizan pagos por periodos menores a un mes. Entonces, aquí aparece la fórmula. Lo que quiero ir es a esta parte de abajo que dice, puede darse el caso que aún y cuando el trabajador no tenía derecho a subsidio para el empleo, el empleador le entregó una cantidad por dicho concepto. Y está simple, ¿no? Pues resulta que tú pagas semanal, en la semana te calcula subsidio y das subsidio y al final en el mes resulta que no le tocaba tal cual tú lo entregaste. Y entonces habría que hacer un ajuste. Entonces, bueno, ahora se va a realizar un cálculo final, al final del mes, para identificar si al trabajador le correspondía subsidio al empleo. Y además, se podrá hacer un ajuste al subsidio por el empleo causado en ese mismo periodo, en el último del mes. Repito, los cambios en la guía de llenado aparecieron el 14 de octubre del 2019 y acá de este lado aparece el aspecto legal, ¿no? La ley del ISR en el artículo 10 del subsidio al empleo, en la fracción 1 dice, los contribuyentes que perciban ingresos producto de prestación de servicios gozarán del subsidio al empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a cargo. El subsidio para el empleo se calculará aplicando los ingresos al mes calendario de acuerdo a la siguiente tabla. Bueno, la tabla ustedes ya la conocen. Entonces, bueno, así es como se aplica. Eso creo que no es nada nuevo. Lo que viene es que cuando los pagos, que esto sí es importante, por salarios sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponde al trabajador por todos los pagos que se hagan en el mes no podrá exceder de la que corresponda conforme a la tabla prevista en esta fracción. Esto es lo que origina este cambio que necesitamos ahora. Entonces dice acá la presentación, ¿qué pasa si el patrón entrega subsidio en un periodo, pero en el cálculo mensual te das cuenta que no le correspondía? Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? En la primer quincena, el salario son 2,500, caes en este rango que está ahí, es el tercero.
Y bueno, aparece ahí la cuota fija, tal cual, por ciento para aplicarse sobre el excedente. Ahí está. Es la fórmula que ustedes ya conocen, ¿no? Bueno, la tabla, mejor dicho, que ustedes aplican dependiendo del rango de precio. Y luego, de precio, perdón, de salario. Y entonces, basado en estos cálculos que se hacen, es lo que finalmente se va a aplicar de subsidio. En este caso, se está aplicando un subsidio de 160.35. Entonces acá aparece el ISR es menor que el subsidio y aparece el monto de 9.75. Aquí aparece el recibo de esta primera quincena donde sí estás entregando el subsidio, ahí es el importe de 9.75 y del lado derecho pues el subsidio causado, ¿no? Ahí está. Final 9.75. Pues bueno, en la segunda quincena, su pago es de 4.900 y entonces esto nos da el traste con todo. El ISR a retener debería de ser de 444. Y entonces, bueno, lo que provoca aquí es que estés entregando un subsidio que no correspondía. ¿Sale? Por eso es que ahora existen nuevos campos que tienen que ver con el ajuste del subsidio causado, que tiene la clave SAT de 107. Y ahí tenemos el subsidio causado de la primera quincena de 160.35. Y luego aparece el ISR que se dejó de retener, que es la clave de 002 por 150.6 de la primera quincena. Entonces, el ajuste en subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador aparece ahí por 9.75. Y lo que tenemos es que ese es el monto que entregamos efectivamente al trabajador que no correspondía. A la hora de hacer el cálculo mensual nos dimos cuenta. ¿Qué procede pues? Bueno, aparece acá los detalles. Perdón, me fui de filo, esperen. Tenemos ahora sí la posibilidad de agregar el ajuste al subsidio para el empleo efectivamente entregado. Y entonces la clave de 0.71 y aquí tenemos el subsidio al empleado en primera quincena y luego el ajuste al subsidio con la clave de 107. Tenemos ahí el monto final y ya entonces podemos agregar, perdón, no sé si están viendo, es que me aparece una notificación. Aparece la posibilidad de hacer el ajuste tal cual, ¿sale? Para que ahora sí quede como debió de haber sido. Si entregamos finalmente una cantidad que no debió de haber sido entregada, lo ajustamos en la segunda quincena para que con esto el mes se pague conforme a lo que corresponde la tabla y no se quede ahí volando una cantidad que no debía de haber sido entregada. Entonces, bueno, es necesario que usemos esas nuevas claves para hacer los ajustes en los periodos finales del mes y entonces podamos cumplir con lo que establece este nuevo cambio en la guía de llenado. Es que la versión que tiene estas nuevas claves para hacer el ajuste del subsidio se va a liberar a partir de diciembre. La fecha de entrega de la liberación de la versión es el 1 de diciembre. Entonces, ustedes que tienen en este momento su Compact Nóminas actualizado, pues no pueden ver estos nuevos claves. Será hasta que se libere la versión más nueva. Entonces, ojo, recordemos que este mes termina el periodo para quien no se ha actualizado de timbrado sin costo. Entonces, si vas a comprar tu actualización para poder seguir timbrando, puedes seguir trabajando con la versión aún sin instalar, la versión más nueva. Lo digo porque tendrás de todas maneras que instalar la versión que se libere en diciembre. Porque esa es la que traerá estas nuevas claves que será necesario que utilices para estos ajustes en el subsidio al empleo. Entonces, bueno, básicamente esa era la otra parte del cambio en la guía de llenado, que es
pues es importante, claro, porque hay que agregarlo, este nuevo campo, estas nuevas claves, y será, repito, por eso es tan importante el hacer énfasis, a partir de la versión que se liberará, perdón, en el 1 de diciembre. El 1 de diciembre se libera esa versión de nóminas, entonces, recomendación, instala aquella. Y lo digo por la continuidad de timbrado, ¿no? Lo voy a repetir por si no quedó claro en la anterior vez. Muchos de ustedes van a comprar su actualización para poder seguir timbrando sin costo. A lo que me refiero es, si apenas la vas a comprar, significa que no estás usando la versión que liberamos por allá de agosto, principios. Entonces tú vienes de una versión atrás. Lo más normal va a ser que si compras la actualización, vas a querer que te instalen esa versión que liberamos en agosto. Mi recomendación es no la instales, porque de todas maneras vas a tener que instalar la versión que salga en diciembre. Si te preocupa el hecho de que, oye, pero si no instalo la versión que liberaste en agosto, no voy a poder seguir timbrando sin costo, aun cuando ya la pagué. La respuesta es sí vas a poder seguir timbrando. Si ya pagaste y te generaron certificado sin costo, nosotros acá haremos los ajustes necesarios para que sigas en esa misma versión y sigas timbrando. Por supuesto que si no compras la actualización, pues el proceso que nosotros hagamos acá internamente no va a afectar tu serie porque no vamos a encontrar ningún nuevo certificado, ¿no? Si no hiciste la compra, pues buscaremos y veremos tu serie. Ah, está en la versión anterior. No tiene certificado nuevo. Ah, entonces ya no podrá timbrar sin costo. Si en esa búsqueda, proceso que hagamos interno, encontramos tu serie y vemos que es de la anterior, pero que ya hiciste la compra de una nueva versión, aun cuando no la instalaste, dejaremos que sigas timbrando. Porque somos conscientes de que no tiene caso que pagues una instalación ahorita y luego en diciembre pagues otra vez. Entonces, podrás seguir timbrando con la versión anterior una vez que compres tu actualización y ya por allá de diciembre, cuando se libere la nueva, entonces la pones para que puedas utilizar esto del subsidio, el ajuste del subsidio y pues completes tus nóminas que aplique ese nuevo código, ¿no? De manera adecuada. Listo. Ahora sí, estaría cerrando la sesión. Repito, platiquen con Matt y con Oscar en seguimiento a esta sesión para que les platiquen de las posibilidades que hay con NOM 035, perdón, Evalúa 035, que es la aplicación para echar a andar lo de los cuestionarios y cumplas con esa nueva obligación de la Secretaría del Trabajo y pues lo demás que hay de promos, ¿no? En este momento. Entonces, listo, ahora sí, con eso estaría terminando, recordándoles que la presentación se las vamos a compartir y también el video. Muchas gracias a todos por estar en la sesión. A nombre de Codesi, de mis compañeros allá en Colima y a nombre de Compa aquí, acá en Guadalajara, les agradezco mucho. Espero que la sesión haya sido provechosa para ustedes, que sí hubiera sido un poquito más claro ahora todo esto de la NOM 35 y bueno, pues todo lo demás sería ya pues echarlo a andar, ¿no? Yo ya me retiro, entonces bueno, les dejo que tengan una excelente tarde y que descansen una vez que salgan del trabajo. Hasta luego, buen día.